Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Volvemos aquí una vez más a este carrusel de entrevistas articulistas. En este caso, tengo el placer de entrevistar a los articulistas de esta edición de octubre, de News España Octubre, y hoy empezamos con Isabel Jimeno. Isabel, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Te tengo que decir que es la primera entrevistada con esta nueva edición que la hemos categorizado plumas para escribir, un poco haciendo analogía tanto a los autores que sois vosotros como a la temática que tratamos, ¿no? De avicultura. Entonces, bueno, Isabel, si no te importa, te presentaré brevemente para la gente que aún no te conoce. Isabel es profesora de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y ella ha escrito un artículo sobre un estudio retrospectivo de tumores de origen desconocido en reproductoras pesadas en Estados Unidos, bueno, desde las fechas de 2011 a 2020. Así que, bueno, primeramente es un placer tenerte por aquí, Isabel. Muchas gracias por tu predisposición y también por compartir también tu visión del artículo con toda nuestra gente. Muchas gracias por la invitación. Pues primeramente, Isabel, antes de entrar un poco en materia, me gustaría que nos expresaras un poco, bueno, de qué trata el estudio y, bueno, cuál ha sido tu objetivo, ¿no? Desde un inicio. Verás, mi laboratorio trabaja fundamentalmente en investigación, pero hacemos también diagnóstico de enfermedades tumorales, de las ARES. Y notábamos que en los últimos años nos habían llegado más casos de tumores que no tenían la etiología que uno se espera. No es MAREC, no son retrovirus exógenos de leucosis, no es reticuloendoteliosis, y realmente la única opción que se queda en el aire serían los retrovirus endógenos. Para asegurarnos si realmente esa incidencia era más alta o era simplemente una percepción, lo que hicimos fue hacer una colaboración con el Departamento de Agricultura de Carolina del Norte, que tiene una red de laboratorios de diagnóstico. Y entonces hicimos un estudio retrospectivo a ver cuántos casos les habían llegado a ellos que se hubieran diagnosticado como tumores en reproductoras pesadas y que tuvieran unas características que pudieran ser compatibles con lo que se ve con retrovirus, tanto endógenos como exógenos, que son o bien lo que se llama leucosis linfoide, que son unos tumores linfáticos de células B, o que tuvieran sarcomas, como por ejemplo los histiocytes sarcomas. Y entonces hicimos este estudio y sí vimos que hay un incremento de casos. Hay que tener cuidado de todas maneras con la incidencia, porque este tipo de problemas realmente no está causando problemas económicos. Lo que ocurre es que cuando uno hace las necropsias de las bajas en las granjas, ve que hay muchas de las aves que se murieron que tenían tumores y ahí empieza el problema. Entonces ha habido un poco más de conciencia a nivel de los veterinarios de empezar a abrir esas aves y ver si hay tumores. Y por eso también puede ser que haya aumentado la incidencia. Pero ese fue el motivo por el que hicimos el estudio. Y te quiero preguntar, Isabel, bueno, una vez que ya tenéis este punto de partida y, bueno, es un poco, ¿no? Analizar, ¿no? Este objetivo que nos compartes, ¿cómo se llevó a cabo el estudio? Pues lo que te comentaba, estuvimos en colaboración con el laboratorio de diagnóstico, hicimos una evaluación retrospectiva de cuántos casos de tumores se habían diagnosticado desde el 2011 hasta el 2020. Y sí que se ve un aumento en la incidencia. En todos los casos se diagnostica como leucosis linfoide. ¿Y por qué eso es importante? Pues porque la leucosis linfoide en la mentalidad de la mayor parte de los veterinarios avícolas se relaciona con retrovirus exógenos. Los retrovirus exógenos son muy malas noticias. Para que tú te hagas una idea, cada vez que hay un caso o un nuevo retrovirus exógeno, hay varias compañías de genética que se van en bancarrota. Entonces es un tema muy serio, hay muchísimas repercusiones económicas. Entonces cuando la gente empieza a sospechar que pueden tener un retrovirus, pues la gente se pone muy nerviosa, tanto el cliente como la casa genética. Y en este caso realmente lo que queríamos ver es, bueno, ¿estaban realmente implicados los retrovirus exógenos o no? Y el caso es que los retrovirus endógenos, aunque en una frecuencia mucho más bajo y sin producir problemas económicos, dan unas lesiones idénticas. Y es realmente lo que nosotros vimos en este caso. Porque, bueno, ahora bien nos lo comentas, Isabel, bueno, estos retrovirus endógenos, nos lo comentas en el artículo, ¿no? Que realmente te quiero preguntar, ¿no? Porque son una fuente o son los causantes, ¿no? De esta aparición de tumores, ¿o qué relación guardan? Porque, bueno, nos lo comentas a lo largo del artículo que realmente acaparan gran protagonismo en el estudio, ¿no? Los retrovirus endógenos son parte del pollo, o sea, son fracciones de virus que hace muchos años se integraron en el pollo y hoy día son parte del pollo. Realmente todas las especies, no solo los pollos, nosotros también tenemos retrovirus endógenos. Lo normal es que no sean virus completos, sino fracciones de virus, que no son capaces normalmente de producir tumores, aunque sí que te pueden afectar la susceptibilidad a otras enfermedades. Ahora, en las aves sabemos que hay un retrovirus que se llama lo que es el EV21, que es un retrovirus completo, es endógeno, pero es completo.
y es capaz de replicarse y es capaz de producir tumores en determinadas circunstancias. Como ya decía, la incidencia va a ser más baja, pero las características patológicas son idénticas a la de los retrovirus exógenos. Entonces ahí es donde es crítico hacer un diagnóstico diferencial para saber si los tumores que se están viendo son endógenos o son exógenos. Ahora, otra cosa que hay que tener en cuenta es que estos retrovirus exógenos no salen de la nada, se empiezan a recombinar entre ellos. Y en el último caso, en la leucosis J, que hubo en los años 90, fue una recombinación entre un exógeno y un endógeno. Entonces, los virus endógenos son problemáticos, están ahí, realmente no nos los podemos quitar, sería muy costoso y realmente la industria no le interesa quitarlos en gran medida porque tendrían que quitar toda la genética que tienen. Y no causan problemas en general, pero en determinadas circunstancias pueden, que es lo que yo comentaba en el artículo. Y te quiero preguntar, bueno, ahora que ya sabemos, ¿no?, la relevancia y la importancia de este caso, ¿qué soluciones dispone el sector? Si no me equivoco, dentro del artículo nos propones unas alternativas, que son las vacunas. ¿Es realmente esto una solución efectiva contra esto? Las vacunas no son contra los tumores. Realmente no tenemos ninguna vacuna contra el retrovirus que funcione. La manera en la que los retrovirus se controlan, los exógenos, es te tienes que ir a las líneas pedigrí y empezar a hacer estudios prácticamente todas las semanas, todos los meses, de cada ave en particular, individual, y cada vez que te sale un positivo, tienes que sacrificar a esa ave y a toda la progenie. Por eso es tan caro. Desde que tú empiezas a cambiar la genética a nivel de pedigrí hasta que llega a nivel de producción pasan 5 años. Entonces, cuando uno tiene que erradicar un problema de un retrovirus, es muy, muy caro. Entonces, en el caso de los retrovirus endógenos, como realmente no es un problema económico, pues no interesa quitar al retrovirus endógeno y por eso no se hace. Pero lo que sí que se puede hacer es evitar que se incremente la incidencia de estos retrovirus, ya es a lo que vamos. En algunos casos hay una vacuna que se utiliza para la enfermedad de Marek, que es la vacuna SB1, que se sabe que es capaz de incrementar la incidencia de tumores producida por cualquier retrovirus, exógenos, endógenos y la reticuloendoteliosis. Entonces, cuando se utiliza en aves que tienen este retrovirus completo, los que llevan este retrovirus completo, el ABV21, es aconsejable no utilizar la vacuna SB1 porque vamos a aumentar la incidencia de ese tipo de tumores. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, en los casos que a nosotros nos había llegado a la universidad, de 6 casos, 5 iban vacunados con esa vacuna SB1 y el que no venía vacunado se habían infectado después, posteriormente, porque es un virus que circula en el campo. Entonces, realmente, un aumento en incidencia puede estar muy relacionado con la utilización de la vacuna SB1. Y eso es a lo que nos referíamos con vacunas, pero no para proteger frente al tumor, que no protegen, claro, sino para evitar un aumento en la incidencia. Si no, como vemos, puede ser una medida contraproducente, ¿no? ¿Entendemos? Entonces, hay que vigilar con ese tipo de casos, ¿no? Y en este sentido también, Isabel, te quiero preguntar, porque otras de las cuestiones que planteas dentro del artículo que realmente acaparan ese tipo de cuestiones de gran relevancia es este diagnóstico etiológico, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? Es lo que te comentaba. Aquí la principal diferencia es, tenemos un retrovirus endógeno o uno exógeno. Si es endógeno, sabemos que no vamos a tener muchos problemas económicos, es un factor que no te afecta a la producción y que, bueno, pues lo vas a ver. Intentas cambiar la utilización de las vacunas, en lugar de SB1, por ejemplo, utilizar Rispens u otra vacuna de Marek, y no hay mayor problema. Ahora, si es un retrovirus exógeno, la cosa cambia y cambia mucho. Para la compañía de genética, porque primero va a tener que empezar a limpiar las líneas, y ya te digo que es un proceso muy caro, va a tener que pagar a las compañías que tienen problemas, porque se supone que ellos venden aves que son libres de retrovirus exógenos. Y además va a perder un montón de clientes, porque las otras compañías no les van a comprar las aves. Estamos hablando de muchísimos millones de euros. Entonces, cuando uno ve tumores que se diagnostican como leucosis linfoide, tienes que tener mucho cuidado en la interpretación y no puedes asumir que se trata realmente de un retrovirus exógeno, porque puede no serlo. Lo más probable es que no lo sea. Entonces, tienes que realmente comprobar que es endógeno o por lo menos que no tienes ningún exógeno en esos tumores. Pues Isabel, sobre todo yo, de lo que hemos comentado, me quedo con el titular del diagnóstico, ¿no? Que acapara gran importancia aquí en España, no sé si también a otro lado del Chaco lo decís, de ir con pies de plomo, ¿no? De realmente hacer un diagnóstico correcto para no tomar medidas contraproducentes, ¿no? Entonces, Isabel, te quiero preguntar, de cara un poco, ¿no? Bueno, en plan, o una valoración que tengas tú del estudio, ¿qué reflexiones extraes de, ¿no? Porque al final son casi 10 años de estudio, habrás visto numerosos casos. ¿Qué nos puedes comentar? Pues lo más importante, yo creo, de este estudio es recordar
a la empresa avícola que uno no puede olvidarse de los retrovirus. La manera en la que los retrovirus funcionan es, tienes un periodo de tiempo de silencio en el que no tienes problemas y de repente te aparece un subgrupo nuevo y empiezas a tener problemas. Entonces, en este caso, nosotros no pudimos detectar ningún exógeno, pero nunca se puede bajar la guardia, porque cuando tú empiezas a detectar algo que aumenta en la incidencia, puede estar indicándote que haya habido un cambio, una recombinación, la aparición de un nuevo subgrupo. En China, por ejemplo, ya se ha hablado de otro subgrupo K después del J y es probable que surjan otros en el futuro. Entonces, llevar un poco de adelanto, hacer una monitorización de los tumores y evaluar un poco más cuál es la etiología detrás de ellos es crítico para controlar el problema antes de que se salga de las manos. Y el problema que tiene muchas veces la industria avícola es que tiene muy poca memoria. Una vez que se ha librado del problema, se olvida del tema. Y, por ejemplo, ahora en el caso de los retrovirus, el mayor problema que hay es que todos los laboratorios que hacían investigación en el tema, tanto en Europa como en Estados Unidos, han desaparecido. Entonces, si ahora mismo tenemos otro problema de retrovirus, vamos a tener muchos problemas para encontrar gente que sepa del tema. Pues no podemos bajar los brazos, como bien comentas. Oye, Isabel, muchísimas gracias por tu artículo, que realmente es un contenido muy divulgativo, muy interesante sobre los retrovirus y la importancia que realmente merecen, ¿no? De no bajar los brazos sobre todo. Así que agradecerte también tu predisposición por el capítulo de hoy en esta entrevista, como también por el artículo para esta edición de octubre. Entonces, nada, hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias también por vernos. Si os ha gustado, ya sabéis, esta nueva serie para el canal de Plumas para Escribir. Os esperamos para la siguiente entrevista con otro articulista de la edición. Y hasta nada, hasta la siguiente. Hasta la próxima.